Buenos amigos, Miguel Collado Di Franco es economista del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRESH. Vamos a conversar con él, Henry Obrar, nuestro comentarista económico aquí en Propuesta de la Noche, y un servidor, Manuel Jiménez, sobre los retos que afrontará las autoridades para la recuperación económica en República Dominicana. Don Miguel, muchísimas gracias de aceptar nuevamente esta invitación de Propuesta de la Noche para conversar de temas de mucho interés. Muy agradecido. Buenas noches, ¿no? Agradecido yo de la invitación. Un placer estar contigo, Manuel. Un placer estar contigo también, Henry, hablando esta noche por aquí. Sí. Igualmente, Miguel. Fitch, una agencia calificadora de riesgo, dijo esta semana que la economía dominicana caerá 5% a final de este año. Y precisamente en el día de hoy, el Banco Central está reportando que en el primer semestre de este año, la economía dominicana cae 8.5%. Todo esto se produce en un marco en donde la pandemia del COVID-19 todavía sigue afectando sectores muy importantes, determinantes para la recuperación económica de República Dominicana, como el turismo, las exportaciones y, en sentido general, actividades económicas menores como son de las empresas MIPYME. Es decir, el cuadro luce bastante complicado porque todo parece indicar que cualquier política de recuperación económica tiene que tomar muy en cuenta que esté o no esté latente todavía los efectos de esta pandemia que está afectando a la República Dominicana. ¿Cómo usted ve precisamente el panorama, Miguel? Sí, definitivamente el panorama es complejo, es una situación complicada, porque República Dominicana es una economía pequeña, integrada al mercado internacional, y esto no es exclusivamente de República Dominicana. República Dominicana depende bastante de ese sector externo que está integrado, como decía, a la economía mundial, por las exportaciones que tú mencionabas, por el turismo, por las remesas, por diversas actividades. Y lo que vemos es, bueno, por un lado, el efecto del cierre que ha tenido parcial, total en algunas actividades económicas en República Dominicana durante un tiempo, la reapertura, pero todavía no hemos llegado a la normalidad, ni creo que eso vaya a suceder en un buen tiempo. Y aquí lo que hay que reiterar, lo que quiero enfatizar es la parte de la conexión con el exterior. Entonces, tenemos una economía que depende mucho del sector turismo y hay que entender cómo es la psicología de la gente en estos momentos, en términos de la aprensión que van a tener o que tienen a viajar, y no solamente eso, sino también el hecho de que hay países que han prohibido a sus ciudadanos, por ejemplo, visitar República Dominicana. Y eso nos afecta bastante una economía que se estima que alrededor de un 20% de la misma depende del turismo directa o indirectamente por todos los encadenamientos que tiene. Entonces, el golpe es duro y el reto es grande. El reto que tienen las autoridades es, primero, por la parte de salud, obviamente, la parte económica que estamos tratando y que está muy vinculada a la primera, y también unos retos institucionales, que tal vez los retos institucionales, de hecho, van a ayudar en el clima de negocios de República Dominicana, tal vez sean más fáciles, porque es menos complicado tal vez ponerse de acuerdo en ese sentido, de las carencias que tenemos, el deterioro institucional que hemos alcanzado, pero el reto de salud para reactivar la economía y en lo que concierne particularmente al turismo, por ejemplo, es muy importante, definitivamente. Hemos visto que una de las características más dramáticas de esta crisis es también su traducción al nivel social, el desplome del nivel del empleo, no solamente formal, sino casi diríamos más especialmente también el informal. La reapertura ha sido gradual, aunque hemos visto que por el motivo de la crisis sanitaria, medidas de apertura, vemos que el tema del turismo va mucho más lento,
de lo que se esperaba inicialmente, y que dentro del presupuesto modificado, que ha sido modificado recientemente, no se habían contemplado de acompañamiento para la parte social y para la parte de las MIPIMES. ¿Cómo el nuevo gobierno puede enfrentar esa enorme presión social que seguramente va a estar muy presente en este segundo semestre por el tema del desempleo y la caída de ingreso de gran mayoría de los hogares dominicanos? Sí, has mencionado algo muy importante, la parte que está afectando, la parte humana de esto, no solamente de la parte de salud, obviamente, sino el impacto directo sobre los ciudadanos. El último dato que tengo del Ministerio de Trabajo indica que hay 1.3, más de 1.3 millones de personas afectadas en el mercado laboral por suspensiones. El número de cuántos están en fase, ya ese es otro tema, pero es un impacto muy grande. Nosotros habíamos previsto en abril, cuando hicimos nuestras proyecciones, un impacto tal vez de cercano a los 700.000 desempleados en nuestro escenario pesimista, pero podría ser superado incluso. Entonces, mencionabas la parte del gasto. Yo veía las estadísticas de DIGEPRES y en promedio en lo que es Quédate en casa, FASE, para ti, el programa para los profesionales independientes, y el tema de los comedores económicos y otras asistencias sociales, en el promedio, entre abril, mayo y junio, se desembolsaron más de 15.000 millones de pesos. Yo los redondeo hacia 16.000 por una cuestión contable que no está muy clara en el informe de DIGEPRES. ¿Qué te quiero decir con esto, Henry? Bueno, sí he visto ¿Eso es mensual o trimestral? Eso es mensual. 16, vamos a redondear los 16.000 millones, porque ese número va aumentando en la medida en que FASE se incrementa. El monto mayor fue en el último mes, debido a que precisamente ha ido aumentando los empleados que están dependiendo de esta asistencia. Entonces sí se ha dado esos 16.000 millones en promedio mensuales. Estamos hablando de que si eso se proyecta, digamos, a diciembre, que hemos escuchado que es un plan de las nuevas autoridades, estaríamos hablando de ¿cuánto? Unos 96.000 millones de pesos. Estamos hablando de más de 1.100, 1.300 millones de dólares, probablemente. Bueno, eso podría hacerse. Ahora, ¿qué necesita República Dominicana si se toma esa decisión en la parte fiscal? Entonces ahí deberíamos estar hablando de los temas de fundamento de la economía en República Dominicana. Y bueno, las autoridades tendrán que hacer un nuevo presupuesto, tendrán que establecer las prioridades en términos de gasto, o sea, decidir qué acompañamiento se sigue haciendo a quienes han sido afectados en términos laborales, pero también, bueno, si se quiere expandir a otros sectores o directamente a las empresas, como tú mencionabas, a las MIPYMES, además del crédito que se le ha facilitado. Entonces, el tema es complejo, pero necesita acciones puntuales. Necesitamos, lo principal es que vamos a tener que recurrir al endeudamiento. Estos son momentos en que el endeudamiento más que justificado es necesario. No, en épocas pasadas en que nos endeudamos mucho, tenemos, ¿cuánto? Desde el principio de la década de los 2000, endeudándonos sin la necesidad que tenemos ahora. Pero también establecer reglas claras de fiscales, reglas de gasto, de cómo se va a gastar esto, reglas posiblemente de déficit o del mismo endeudamiento, y tendremos que establecer un sistema tributario, podríamos hablar de eso, un sistema tributario que no incentive tanto la informalidad, la evasión y la ilusión como tenemos ahora mismo. Y Henry, tú tocaste un tema muy importante que es la informalidad. Y a nosotros nos preocupa precisamente las reglas de juego que tenemos en el país,
que tradicionalmente han incentivado a los empresarios pequeños, a los empresarios de todos los tamaños, pero a quienes más está afectando son a los medianos, pequeños empresarios que van a la informalidad, y hemos visto unas estadísticas en el tema laboral que si tradicionalmente han andado por el 56%, en estas circunstancias entendemos que van a expandirse ese número, y nos preocupa mucho lo que suceda en ese sentido. Sí, y Miguel, usted plantea que tenemos que endeudarnos más frente a la situación que estamos confrontando. Precisamente hoy hay una información que dice que la deuda dominicana se sitúa por encima de los 38.000 millones en los primeros 6 meses del año, es decir, equivalente a un 47.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, que como una participación del PIB bastante alta. Y igualmente habla de la fiscalidad, del tema fiscal. Y uno entiende por qué se habla de reforma fiscal, guiando, por ejemplo, el pacto fiscal que plantea la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué nicho tributarios fiscales podrían estar a la vista? Porque uno pensaría, bueno, que no podríamos grabar más. No, mira, ahora mismo es buena la aclaración. Ahora mismo lo que hace falta es una reforma que, como lo que trataba de decir, y ahora lo aclaro mejor, es una reforma que establezca un sistema tributario que no penalice tanto la actividad económica como el que tenemos actualmente, y que no incentive las actividades fuera del mismo. O sea, mantenerse dentro del sistema tributario de República Dominicana. Uno siempre piensa en la reforma del año 1992 en términos tributarios, cuando República Dominicana tuvo un sistema tributario que para aquella época era bastante moderno, con una tasa que era muchísimo más baja que la que tenían los países más ricos del mundo. Hoy en día República Dominicana tiene una tasa de 27% corporativa, mientras los países más ricos tienen en promedio una tasa de 21%. Eso no puede ser dentro de una economía con muchos costos internos adicionales que le impiden ser más competitiva, además de temas institucionales y unos temas en el mercado de trabajo, que debiera también hablarse del mercado de trabajo y las reformas que son necesarias en ese sentido, que también es algo que las reglas de juego están llevando a tanto a empleadores como a trabajadores a hacer relaciones contractuales fuera de la formalidad, y por eso me refería a ese 56% que tenemos de informalidad que va a aumentar. Entonces, en el tema tributario, ahora mismo lo que necesitamos es un sistema más simple, menos oneroso, que erosione menos las bases tributarias que de hecho ya están afectándose por el cierre de empresas, por el mismo decrecimiento de la actividad económica, por el mismo aumento de la informalidad. Entonces, a eso debemos abocarnos. Esa sería una de las tres patas dentro de esa reforma fiscal que es necesaria en estas circunstancias. Miguel, ¿tú entiendes que esta reforma fiscal sería parte de lo que sería la formulación del presupuesto 2021? Entiendo que sí, correcto. Debería ser la oportunidad para hacer un presupuesto pensando en esos términos, porque definitivamente las recaudaciones eh, sabemos que se han caído, sabemos que no se van a recuperar el año próximo. Entonces, seguir con este sistema tributario que tenemos actualmente no es la mejor opción, todo lo contrario. Y esa reforma sí debería ser planteada dentro de este presupuesto que ahora debe discutirse en octubre próximo. Las proyecciones para fin de año, algunas proyecciones, el tema del dólar, que vimos mucha devaluación en los últimos 12 meses, más de 14% de devaluación. La gente quisiera saber cuáles son las expectativas que ustedes tienen de aquí a fin de año. No, mira, nosotros no solemos hacer de verdad como centro de pensamiento, tú lo
en nuestro informe de abril, de nuestro estudio, simplemente nos limitamos a analizar el entorno porque esa variable es bastante controlada en el país. Se ha decidido tener un tipo de cambio deseado. Si tú te fijas, últimamente no se ha movido mucho, pero lo que tú ves es que las reservas internacionales netas, cuando las comparas con su pico de finales de enero, ves el Sí. último dato disponible, prácticamente ya se han reducido en casi unos 4.000 millones de dólares. Ese es el costo que está para, vamos a decir, para ese activo que tiene el Banco Central, que sustenta tanto los pasivos monetarios como los pasivos de los valores en circulación del Banco Central. Se ha reducido bastante, pero por otro lado ves cómo se han incrementado los depósitos en moneda extranjera, es decir, los depósitos en dólares en la banca dominicana, en el sistema financiero. Es decir, que más personas están recurriendo a abrir cuentas en dólares por temor a la depreciación del tipo de cambio, a la devaluación, pero por otro lado ves las tasas de interés, cómo se han mantenido bajas. Y tú no puedes tener dos objetivos de política monetaria, uno, tener el tipo de cambio controlado y por otro lado también la tasa de interés. En algún momento esta relación debe de quebrarse y es una preocupación sí, que uno tiene. ¿Hasta cuándo podrá mantenerse el tipo de cambio dentro de estos valores que se ha mantenido en el último mes y algo, por ejemplo? Brevemente, porque ya el tiempo casi nos están haciendo señas. Esta reforma fiscal se previa a la discusión de un pacto fiscal, como establece la ley, debido a la urgencia en fortalecer los recursos internos, la recaudación de recursos internos. Yo te diría, Manuel, que tal vez todavía no se entiende bien la magnitud de esto que estamos viviendo y cómo nos está afectando. Y aquí tendremos que acelerar las reformas, sentarnos en la mesa de discusión, pero con el sentido de urgencia lo antes posible y no esperar a que sintamos verdaderamente la magnitud de todo esto. Y en un sentido estaría el tema fiscal, pero por otro lado tenemos que resolver el tema laboral también. Tenemos un sistema, unas reglas de juego que, como decía, están penalizando a quien desea contratar en la formalidad con unos costos laborales salariales, no salariales, perdón, excesivos, o sea, está sacando a la gente del sistema y en estas circunstancias eso debe ser evitado. Y otras reformas más en el tema de hidrocarburos, el tema de transporte, el tema eléctrico, por supuesto, que es una debilidad que tiene la economía. Y bueno, yo creo que debemos de ir pensando en que las reformas deben hacerse lo antes posible en sentido general. Reformas para fortalecer los cimientos de la economía dominicana, que eso es lo que necesitamos ahora mismo para el despegue una vez todo esto termine, que va a terminar en unos meses, uno prevé. Miguel, en nombre de Henry Obrar, en nombre mío y también de los amigos televidentes, muchísimas gracias por esta interesante entrevista. Hemos llenado las expectativas que pautamos cuando anunciamos que estaría con nosotros aquí en esta propuesta de la noche. Miguel Collado Di Franco, economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, ha estado con nosotros aquí en Propuesta de la Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos mañana a las 6 de la tarde por Digital 15 en esta Propuesta de la Noche. Muy buenas noches.